Hola Andrés, ¿cómo estás? Por nuestra conversación de ayer quería mostrarte más o menos para hacer los ejemplos, para que tengas en cuenta algo de los números, como acordamos. Entonces, si empezamos con una propiedad en Londres, por ejemplo, te voy a mostrar. Esta es una propiedad de algunas disponibles. Esto es una casa en South Croydon. Busqué varias opciones eh, que para que no fueran apartamentos especialmente. Esta es una casa que es un freehold, quiere decir que eres dueño de la tierra y de la casa. Es una casa que está relativamente bien ubicada, cerca a escuelas, muy cerca a la estación de trenes en East Croydon. East Croydon es un área muy popular. Eh, y pues te muestro más o menos, esta propiedad está en muy buena condición. Eh, yo diría que si hay que hacerle algo, de pronto tener un budget de unas 5.000 libras más o menos, eh, para, por ejemplo, cosas como el jardín y esto. Según veo esta parte acá, por ejemplo, esta propiedad como tal, le pasa el tren en la parte de arriba, entonces no sé qué tanto lo sienta, pero esto es un ejemplo simplemente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si miramos los números inicialmente, para que puedas ver, tenemos el purchase price de 300.000 libras. Esto quiere decir que si nosotros hacemos una hipoteca de eh, eso es una hipoteca de 211.000. Entonces básicamente tendrías que estar poniendo más o menos unos 88.000 libras para una propiedad como esta, ¿vale? Legal fees, más o menos 3.400. Lo que te decía yo de la renovación. ¿Qué vería yo para una renovación de estas, para una propiedad? De pronto unas 500 libras para el garden, para arreglarlo, y más o menos, eh, aunque no hay que pintarlo, coloco acá una cantidad para pintarlo que sería más o menos unas 3.300 libras para pintarlo y arreglarlo. Eh, más o menos, a eso se le pone un 10% de, de contingencia. Estamos hablando de 4.000, 5.000 libras en caso de que toque pagar impuestos por esos VAT, pero en este caso no creo que esta parte aplique, solamente una pintura y, como te digo, 4.000, 5.000 libras de costos allí. Acá hay 5.000 libras para hacer un staging, o sea, un furniture, si se va a alquilar amoblada, por ejemplo. Eh, Esta parte está acá. Total cost de project management, para una propiedad de estas te cobrarían no 4.500 sino como 5.000 libras, lo que te había dicho. Eh, Porque no hay que, si hay que buscar la propiedad, hacer todo el proceso con los abogados y todo. Legal fees y todo lo que tienes que hacer son más o menos unas 3.400 libras de lo que va a que gastarse. El stamp duty, que es el impuesto de timbre, serían unas 5.500 libras más o menos allí. Tendrías que pagar. Eh, Como no vamos a hacer trabajos, la evaluación sería la misma. Tal vez se pueda ofertar menos en esta época por esta propiedad. Eh, Insurance, que te tocaría pagarnos más o menos unas 30 libras por mes. Esta propiedad se podría alquilar más o menos en 1.400 libras por mes. Y eso sería lo mínimo para que te hagan un préstamo de esos. ¿Cómo sé más o menos que por qué esa renta? Mira, este está por ejemplo en 1.500, este está en 1.450, un área similar, 1.350, 1.300, 1.800. Entonces, para ser conservadores, esto es un 1.000, pero solamente un flat. Para ser conservadores, unos 1.400. Eh, Esperamos que sea un mortgage de 70%. Para ser conservadores, acá están los costos de eso. Un interest rate al 4% más o menos de lo que hay hoy en día, que se está dando. Eh, y lo que tú estarías, aparte de los costos, si esto se alquila a una familia, para que tú no tengas que pagar, eh, no, solamente tienes que pagar un management fee, que son 70 libras,
repairs allowance, que son 42 libras que deberías ahorrar cada mes para las reparaciones en general. 700 de mortgage más o menos lo que pagarías allí. Con todo esto, básicamente estaremos hablando de que te quedarían más o menos 445 libras al mes de esta propiedad, con más o menos un 4.8% mensual en esa propiedad. La renta mínima que tienes que tener para que te presten por una propiedad de estas son 1.396, o sea que estaríamos bien si logramos 1.400 para poder que te presten esa propiedad. Y después de impuestos te quedan 3.8%, ¿vale? Entonces, eso es más o menos en Londres. En Liverpool, por ejemplo, una casa, como la que yo te decía, si miramos esta que es 22 Bingley Road, déjame yo busco la propiedad. Estoy seguro que la tengo por acá. En Liverpool, una propiedad de estas, por ejemplo, como la que estoy viendo, eso es una propiedad que tiene 3 cuartos, tiene 2 baños, y de 3 cuartos se puede pasar fácilmente a 4. Se puede alquilar más o menos en 4. Esa es una propiedad de hecho que inspeccionamos y que estamos pensando en hacer una oferta, pero pues estamos haciendo los números para ver si los inversionistas tienen suficiente dinero. Y a lo que me refiero es a lo siguiente. A esta propiedad podríamos ofertar 110.000 libras en vez de 119, como puedes ver acá. Depósito requerido, se necesitan 31.000 libras, legal fees. Acá no se paga impuesto de timbre. La renovación más o menos unas 21.000 libras. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo acá mirando esto es lo siguiente, mira. No son renovaciones súper complicadas, pero es básicamente pintura. A esto se le cambiarían todas las alfombras. Yo le colocaría una cocina nueva, 2 baños nuevos, más o menos, algo de jardín y también de drainages. Esto con el IVA y con un 10% de contingencia son más o menos 21.000 libras, perdón. 21.000 libras para el proyecto, como te dije, más o menos 5.000 libras para amoblarlo. Proyecto manejo, más o menos este proyecto serían unas 8.000, 9.000 libras de fee que estaremos cobrando acá. Con lo que los inversionistas tendrían que ponerle su dinero más o menos unos 70.000 libras en este proceso, ¿vale? La evaluación después de los trabajos, como no se va a aumentar cuartos, no se va a aumentar nada, se va a hacer algo muy poco. Yo diría que esta propiedad máximo se puede vender en unas 130.000 libras más o menos. Los costos muy parecidos a los que te acabo de mostrar. Esta propiedad solamente se podría rentar en más o menos 900 libras. Los costos muy parecidos a los que tienes, a los que te mostré, su 4% de interés. Con lo que estaremos hablando de un retorno de 420 libras por esta casa, que es un retorno sobre la inversión de 9%. Entonces es básicamente, según estos números que puedes ver, si volvemos aquí, acá es 3.8 o 4.8 antes de impuestos, y aquí son 9%. Entonces básicamente prácticamente el doble de retorno que se puede ver en esta propiedad. Sí, ahí te dejo para que mires los números, para que sepas más o menos cómo funcionan los números y por qué en algún momento o sea, puedes invertir en Liverpool o en Londres. Como inversionista, yo según estos números invertiría en Liverpool y obviamente pues encontraré un agente para que te maneje la propiedad y que tengas esos retornos.
La otra cosa es que el crecimiento en Liverpool potencial es más alto que en Londres o en otros lados. En Londres ha estado bajando, como te digo. Y básicamente nadie te puede decir que va a subir, seguir bajando, seguir subiendo o seguir bajando en el corto plazo, pero nuestras predicciones lo que tenemos es que en esas áreas donde nosotros estamos invirtiendo y poniendo nuestro propio dinero, eh, esa cantidad, esas propiedades se van a aumentar más en valor. Ahora, esto es una estrategia con una hipoteca normal a una familia. Hay otras estrategias, como te dije, más complicadas, que tienen más trabajo de cálculo y tienen más cosas, más potencial de ganancia de capital, que de pronto con los fondos que tienes disponibles o que vas a tener disponibles, es posible que puedas acceder a ese tipo de estrategias, y con el salario que vas a tener también es posible que entre esas propias estrategias. Pero esto es una comparación para que sepas y más o menos conozcas los números de lo que hay, ¿vale? Entonces, nada, te dejo la información como te la prometí y me dejas saber qué quieres hacer.